Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre Rocío Salas, Medellín. y a qué te dedicas, Rocío? Yo soy antropóloga, egresada de la Universidad Nacional. Actualmente me dedico a terminar de escribir mi tesis doctoral en arqueología del paisaje. ¿Y por qué escogiste arqueología? ¿Por qué escogiste ese tema para tu doctorado? Porque dentro de mi profesión una línea de profundización de investigación es la arqueología. Entonces, desde pregrado me dediqué a trabajar en esa línea de investigación y posteriormente mi experiencia profesional y, y también académica posteriormente con el doctorado, pues digamos que han sido siempre enfocadas hacia esa línea, ¿no?, de trabajo y sobre todo haciendo énfasis en el uso del paisaje por las comunidades prehispánicas en el suroccidente colombiano. ¿Y qué métodos has utilizado en tu investigación? Bueno, básicamente en arqueología se utiliza, digamos que se utilizan tradicionalmente los datos cuantitativos para poder interpretar, pero digamos que en años recientes, hace una década más o menos, o un poquito más, los aspectos cualitativos forman parte fundamental del análisis y de la interpretación del registro arqueológico. Por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, nosotros encontramos en una excavación determinado número de fragmentos cerámicos y de herramientas en piedra. Entonces, ese conteo de elementos nos permite obtener muchos datos relacionados incluso también con densidad demográfica, con características de la ocupación, con intensidad del trabajo de la piedra. O sea, nos permite obtener muchos porcentajes relacionados con información sobre dinámicas humanas. Pero estos datos obviamente están limitados porque los números no nos permiten hablar más allá de lo que ellos puedan presentar o significar. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, son importantes otros tipos de datos que no son precisamente cuantitativos, sino cualitativos también. Por ejemplo, en el caso que estoy trabajando es el uso del paisaje. Entonces, el uso del paisaje y las modificaciones que se hicieron en el pasado también son un elemento de la cultura que nos permite registrar cómo el ser humano se involucró con el ambiente, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino simbólico. Entonces, ¿cómo mides lo simbólico? ¿Ves? Desde el punto de vista cuantitativo. Puedes encontrar muchos elementos que te estén indicando cuantitativamente que un sitio puede ser simbólico, pero vuelvo y te digo, no va más allá que el dato mismo. Por ejemplo, muchos monolitos en piedra te pueden estar indicando relaciones con el cielo y con estrellas, pero eso ya es cualitativo. Cuantitativo es los elementos que están en fila o dispuestos de determinada manera en ese paisaje y que pueden estar indicando a determinado grupo de estrellas o astros, pero la interpretación va más allá, va al campo cualitativo, ¿sí? Y, por ejemplo, una información que se utiliza mucho para la interpretación arqueológica, pues mucho no, pero sí de manera analógica, es, por ejemplo, los datos etnográficos, ¿no?, relacionados con estudios de comunidades indígenas actuales, que son las herederas de esas comunidades del pasado, y que nos permiten recrear mucho esas dinámicas sociales que nosotros estamos encontrando en sitios arqueológicos. Entonces, inicialmente la arqueología es positivista desde ese punto de vista, porque solamente se basa en los datos cuantitativos, pero obviamente hablar de la complejidad humana no puede reducirse a lo numérico. Entonces, ahí es cuando la disciplina se abre muchísimo a otras áreas del conocimiento, como la historia, como la biología misma. Hay muchos otros datos que permiten que a través de la transdisciplina se pueda complementar esa interpretación
que viene a ser o viene a tener una carga cualitativa muy importante. ¿Y qué has encontrado en tu investigación? Pues digamos que el reto era trascender esos aspectos, esos datos que me da la arqueología sobre los cuales la ciencia se basa para afirmar o negar una hipótesis. Hay muchos otros datos, por ejemplo, como los colores de los suelos y los tipos de suelos que en el pasado la gente utilizó para construir determinados sitios, por ejemplo, los rellenos de sus tumbas o para construir sus sitios de vivienda utilizaron suelos de diferentes colores. ¿Ves? Entonces, tú en un sitio de vivienda o en una tumba describes la forma, describes el ajuar funerario y describes los otros elementos que se encontraron. Cuantitativamente son representativos, son datos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esos otros elementos característicos, ¿sí? Por ejemplo, como los colores del suelo, ¿cómo los cuantificas? ¿Sí? Son datos cualitativos que te permiten poder hacer interpretaciones que van más allá de lo que los números te pueden indicar. Bueno. Muchas gracias, Rocío, por tu tiempo y paciencia. Y pues por la información que nos diste. Bueno, con mucho gusto. Gracias.